Auxiliar de vuelo racista quema a un director ejecutivo negro con un encendedor. No sabía que era el dueño de la aerolínea. David Monroe se ajustó el traje al subir a primera clase. Estaba tranquilo, silencioso y bien vestido. Chaqueta gris oscuro a medida, reloj de oro impecable y un corte de pelo desvanecido. David era un hombre negro de unos 40 y tantos años, seguro de sí mismo, inteligente y exitoso. La mayoría de los pasajeros del avión no lo sabían, pero era el nuevo director ejecutivo de Meridian Air, la aerolínea con la que volaba ese día. Había decidido no anunciarlo todavía. Quería observar, ver la compañía desde la perspectiva de un pasajero. Una auxiliar de vuelo pasó junto a él con una sonrisa forzada. Su etiqueta decía Tina. Era blanca, de unos 30 y tantos años, y se comportaba como si dirigiera el lugar. Mientras David se sentaba en su asiento y colocaba su bolso sobre la cabeza, Tina lo miró y frunció el ceño. ¿Seguro que estás en la sección correcta? Srenia preguntó secamente. David levantó la vista. Sí, 1A. Tina entrecerró los ojos. De acuerdo, dijo lentamente, y luego se alejó. David le restó importancia. Ya se había enfrentado a ese tono antes. Aún así, algo no le sentaba bien. Pasaron los minutos. El avión se llenó. Tina regresó a la parte delantera, ofreciendo bebidas. Atendió a la fila de detrás de David. Luego pasó junto a él. Disculpe, dijo David cortésmente. ¿Podría tomar un agua? Tina se giró. Ya llegaremos a usted. David esperó. Ella no regresó. Otro auxiliar finalmente le trajo agua. Él le dio las gracias. Mientras el vuelo se preparaba para despegar, Tina regresó. Le entregó a David un menú. Su mano rozó la de él y se apartó de inmediato. «Tienen los dedos largos», murmuró en voz baja. David la miró. «¿Disculpe?» Tina no respondió. Se dio la vuelta y se alejó. El avión despegó. Una vez en el aire, regresó con una toalla caliente para todos los pasajeros de primera clase, excepto para David. Él levantó la mano. «Señorita, no me dieron una toalla». Ella lo miró fríamente. «Quizás no la necesite». David la miró fijamente. «¿Hay algún problema?» «No», dijo ella. «A menos que estés creando una». El hombre del otro lado del pasillo parecía incómodo. David mantuvo la calma. «Solo quiero el mismo servicio que todos los demás». Tina esbozó una sonrisa forzada. «Ya veremos». Una hora después, Tina pasó de nuevo con un pequeño encendedor plateado. Lo usó para encender el calentador de toallas. Al inclinarse cerca del asiento de David, se le cayó el encendedor. «Uy», dijo. Antes de que David pudiera reaccionar, se agachó, lo recogió y lo arrojó cerca de su brazo. La llama estalló. Dio en el borde de la chaqueta de David. David gritó de asombro y dolor. «¡Oye!». La llama era pequeña, pero quemó. La apagó rápidamente. Su traje tenía una mancha negra quemada. Tina retrocedió un paso. «Deberías haberte movido», dijo con indiferencia. Los pasajeros se quedaron boquiabiertos. Una mujer gritó. «¿Lo acaba de quemar?». David se puso de pie. «¿Te parece gracioso?». Tina se encogió de hombros. «Solo fue un accidente. No seas tan sensible». A David le dolía el brazo. Su chaqueta estaba destrozada. Un hombre de negocios detrás de él sacó su teléfono y empezó a grabar. «Me prendiste fuego al traje», dijo David con voz firme pero firme. «Eso no es un accidente, es una agresión». Tina se burló. «Quizás no deberías vestirte tan inflamable». La cabina quedó en silencio. Las miradas se volvieron hacia ellos. David sacó su teléfono e hizo una llamada. «James», dijo con calma, «soy David Monroe. Sí, estoy en el vuelo 337, primera clase. Necesito a Recursos Humanos y al Departamento Legal listos para cuando aterricemos». Tina se quedó paralizada. Su rostro palideció. «Espera, ¿David Monroe?». David la miró. «Sí». El nuevo director ejecutivo de Meridian Air. Tina se quedó boquiabierta. Retrocedió un paso. David volvió a sentarse. Su chaqueta quemada ardía ligeramente. «Vine a observar en silencio, pero ahora haré cambios importantes, empezando por su empleo». Tina se quedó paralizada. Se le cortó la respiración. El peso de las palabras de David la golpeó como un puñetazo. A su alrededor comenzaron los susurros. Los pasajeros murmuraban, girando la cabeza y sacando sus teléfonos. Algunos ya tenían la aplicación de la cámara abierta. Miró a David, pálido, pero él no la miró.
Abrió su portátil, tranquilo de nuevo, escribiendo con una mano mientras se secaba la manga quemada con una servilleta. Otra azafata se adelantó corriendo. Su etiqueta decía Marcy. Los miró a ambos, confundida. «Señor, ¿está todo bien?» David levantó la vista. «Number, esta empleada acaba de prender fuego a mi chaqueta con una llama. Quiero que la saquen de la cabina delantera inmediatamente». Marcy parpadeó. «¿Qué?» David lo repitió lentamente. «Me arrojó un encendedor. Me prendió fuego a la chaqueta. Otro pasajero se puso de pie. Lo vi. Le arrojó el encendedor directamente. Dijo uy como si fuera gracioso». La cara de Marcy cambió. Se giró hacia Tina. «Ve a la cocina, ahora». Tina murmuró algo en voz baja, pero retrocedió y desapareció tras la cortina. David cerró su portátil y se puso de pie. «Necesito hablar con el capitán». «Ahora». Marcy asintió. «Sí, señor. Enseguida». Momentos después, llevaron a David a la cabina. El capitán parecía atónito. «Señor Monroe, yo no sabía que estaba a bordo». David habló con claridad. «Eso no debería importar. Me quemé. En su avión, en su camarote, por su empleado». El capitán asintió rápidamente. «Aterrizaremos en 45 minutos. Habrá autoridades esperando. Y médicos». David se giró. «También quiero que esté encerrada, lejos de los pasajeros, hasta que aterricemos. Y quiero una copia del informe del incidente antes de bajar del avión». El capitán asintió de nuevo. «Sí, señor». David regresó a su asiento. Marcy le entregó un paquete de gel para quemaduras y un paño frío. «Lo siento mucho, señor. Esto nunca debería haber sucedido». David se aplicó el gel en silencio. Le escocía la piel, pero se sentía peor por dentro. Al otro lado del pasillo, otro hombre se inclinó. «Admiro cómo lo manejaste. Mantuviste la calma. Mucha gente no lo habría hecho». David respondió en voz baja. «Hemos tenido que aprender a sobrevivir sin hacer ruido, pero no hoy». El avión comenzó a descender. El capitán anunció: «Debido a un incidente médico, las fuerzas del orden y los paramédicos nos recibirán en la puerta de embarque. Pedimos a todos los pasajeros que permanezcan sentados hasta que se les indique». Tina se sentó en la cocina trasera, mirando al suelo. Le temblaban las manos. Nunca había visto a alguien perder el control de una situación tan rápido. El avión aterrizó. En cuanto se abrieron las puertas, subieron a bordo 2 agentes uniformados y 2 investigadores de la aerolínea. «¿Dónde está el director ejecutivo?». «Srenia», preguntó uno. Un pasajero señaló. «Justo ahí». David permaneció de pie con calma. «Estoy listo para hablar». Un agente asintió. «Necesitaremos una declaración formal, también de testigos». Otro pasajero saludó con la mano. «Lo filmé todo». Tina fue la siguiente en salir, con las muñecas ligeramente sujetas. Al pasar junto a David, dijo en voz baja: «Solo era una broma». David ni siquiera pestañeó. Si esta historia te hizo sentir algo, ira, esperanza o pasión, suscríbete y escribe «La justicia gana» en los comentarios. Asegurémonos de que el mundo nunca más se quede en silencio. En la terminal, los periodistas ya se estaban reuniendo. Una filtración había llegado a las redes sociales. «Azafata quema a un director ejecutivo negro», afirmó que era una broma. David estaba de pie en un podio cerca de la puerta de embarque. Recursos humanos y representantes legales lo flanqueaban. «Abordé este vuelo hoy como observador silencioso», comenzó. «Salí siendo blanco de la violencia. No por primera vez en mi vida, pero sí por última vez sin actuar». Hizo una pausa y luego dijo: «Meridian Air iniciará una auditoría completa sobre la conducta y los prejuicios de sus empleados, con efecto inmediato. Ninguna persona, sin importar su raza, posición u origen, debería temer ser perjudicada en un lugar de servicio». La multitud estalló en preguntas, pero David se apartó. Había dejado claro su punto. De vuelta en casa esa noche, permaneció sentado en silencio. Su traje estaba arruinado, su brazo aún le dolía, pero la pasión que sentía por dentro ardía con más fuerza. A la mañana siguiente, David estaba sentado en su oficina en la sede de Meridian Air. Su asistente entró con un grueso expediente. «Acaba de llegar. Informe completo sobre Tina Barnes, azafata durante 8 años. 3 quejas escritas por prejuicios raciales. Una advertencia verbal. Y nunca se tomó ninguna medida». David tomó el expediente y lo hojeó. Cada queja contaba una historia similar. Falta de respeto,
Ataques a pasajeros negros, negativa de servicio. Apretó la mandíbula. ¿Por qué no se escaló esto? Los supervisores los despidieron, respondió ella. Dijeron que no podían probar la intención. David negó con la cabeza. Esa excusa se muere hoy. Convocó una reunión de emergencia con la alta dirección. Alrededor de la mesa estaban sentados los jefes de división, RR, HH, legal y RR, HH. David no perdió el tiempo. La cultura de esta empresa está rota. Ignoramos las señales de alerta, fallamos a los pasajeros y ahora es un escándalo público. No voy a defenderlo. Lo reconstruiré. La jefa de RR, HH, se removió en su asiento. Estamos redactando una carta de despido para Tina y emitiremos una disculpa. No, interrumpió David. Las disculpas no significan nada sin un cambio. Comenzamos la capacitación obligatoria sobre prejuicios raciales esta semana. Quiero una supervisión real. Un sistema donde las quejas no se desvanezcan en el silencio. El oficial legal habló a continuación. Está siendo acusada de agresión con arma mortal. Estamos cooperando plenamente con la fiscalía. David asintió. Bien, la marca puede recuperarse. Pero tenemos que demostrarle al mundo que vamos en serio. Afuera de la oficina, los medios de comunicación seguían dando vueltas. Los programas de entrevistas cubrieron la historia. Activistas dieron conferencias de prensa elogiando las acciones de David. Algunos pasajeros del vuelo comenzaron a publicar sus propios videos. Uno se hizo viral. Un clip de Tina encendiendo la llama, David saltando y la conmoción de la multitud. Las secciones de comentarios se llenaron de apoyo. Quemó al CEO y ni siquiera se inmutó. Lo manejó con fuerza y gracia, eso es liderazgo. Imagina hacerle eso a tu jefe y no darte cuenta. David no leyó todos los comentarios, pero vio el efecto. Su bandeja de entrada se llenó de mensajes. Uno de una ex azafata le llamó la atención. Dejé Meridian Air porque no soportaba a Tina. Decía cosas a puerta cerrada. Presenté una queja y no pasó nada. Gracias por exponer lo que nosotros no pudimos. Ese mensaje me impactó. David lo reenvió a Recursos Humanos con una sola línea. Averigüen quién ignoró esto. Mientras tanto, se fijó la fecha del juicio de Tina. El fiscal contactó a David para que declarara. Aceptó sin dudarlo. De vuelta en la sede, David trabajó hasta tarde. Revisó manuales de capacitación, investigó expedientes antiguos, cotejó evaluaciones del personal, encontró patrones de silencio, encubrimientos y corrupción cultural. Su asistente entró en silencio. Deberías descansar. David se frotó los ojos. Lo haré, después de que termine este capítulo. Afuera, la aerolínea preparó un comunicado de prensa titulado Meridian Air se compromete con la responsabilidad y la equidad. En él se describía su nueva política de tolerancia cero, una junta de revisión de incidentes de sesgo y un sistema de denuncia anónima. Pero David sabía que las palabras eran solo el comienzo. El verdadero trabajo consistía en asegurarse de que nadie como Tina superara el entrenamiento. La sala estaba abarrotada. Los periodistas llenaban las últimas filas. Los equipos legales ordenaban sus expedientes. En la primera fila, Tina se sentó rígida junto a su abogado, con el rostro pálido e indescifrable. David entró en silencio, provocando una oleada de susurros. Tomó asiento con calma, dispuesto a hablar, no solo por sí mismo, sino por todas las quejas ignoradas antes que la suya. El juez llamó al orden a la sala. El fiscal comenzó. Este caso no se trata de un accidente, se trata de una intención. La acusada prendió fuego y quemó a otro ser humano. El hecho de que su objetivo fuera el director ejecutivo de la empresa solo hizo público su error. Pero, ¿y si hubiera sido otra persona? ¿Habría quedado enterrado como el resto? Se llamó a testigos. Un pasajero declaró. La vi agitar el encendedor directamente hacia él. Su rostro ni siquiera cambió. No estaba sorprendido. Era petulante. Otro añadió. No lo vio durante el servicio. Hizo comentarios sarcásticos. Lo sentí como algo personal. Entonces fue el turno de David. Dio un paso al frente. Su traje estaba impecable y su voz firme. Ese día no llevaba ninguna etiqueta con mi nombre. Ella no sabía quién era. Me juzgó por mi piel. Decidió tratarme con menosprecio. Y cuando intentó disimularlo, se rió. Si no hubiera reaccionado rápido, esto podría haber sido mucho peor. Y no era su primera vez. Miró directamente a Tina. Has lastimado a gente antes que a mí.
Yo solo tenía el poder para detenerte. La defensa intentó darle un giro. Fue un accidente laboral. No sabía que el encendedor provocaría una llama así. El fiscal respondió. Entonces, ¿por qué sonrió con sorna? ¿Por qué tenía antecedentes de quejas? La ignorancia no borra la intención. El jurado escuchó atentamente. Las pruebas se acumulaban. Informes de quejas, testimonios de empleados, imágenes de video. Al tercer día, el juicio dio un giro. Las prácticas internas de la aerolínea fueron objeto de escrutinio. ¿Cómo había logrado Tina conservar su empleo durante tanto tiempo? ¿Por qué se ignoraron las quejas? David no se evadió. Volvió a testificar. Es culpa nuestra, y lo estoy solucionando. Ya empezamos a cambiar las políticas y los sistemas de gestión. Pero ella no puede irse porque otros no hayan actuado. Al finalizar los alegatos finales, la sala contuvo la respiración. El jurado deliberó durante horas. Finalmente, regresaron. El juez preguntó, ¿ha llegado el jurado a un veredicto? Sí, su señoría. En el caso de agresión con arma peligrosa, declaramos culpable al acusado. Tina no reaccionó. Miró al frente, vacía. El juez continuó. La sentencia se dictará el próximo mes. El acusado queda en prisión preventiva. Esposaron a Tina y se la llevaron. Afuera del juzgado, los periodistas se acercaron a David. Él levantó la mano para detenerlos. Esto no fue justicia solo por ser el director ejecutivo. Fue justicia porque no dejé que el silencio ganara. Por cada persona a la que no se le creyó, hoy se demuestra que su voz importa, aunque lleve tiempo. La multitud aplaudió en silencio. Algunos asintieron. David no sonrió, pero sintió que algo cambiaba. Dentro de la empresa, las reformas continuaron. El personal de recursos humanos que ignoró las viejas quejas fue despedido. Los nuevos empleados recibieron una capacitación ética reestructurada. Se publicó un código de responsabilidad en la pared de cada sala de descanso de las oficinas de la aerolínea. Los pasajeros también empezaron a notarlo. Un servicio más respetuoso, equipos más diversos, más transparencia. David regresó al trabajo, no como un hombre que había sido quemado, sino como un hombre que usó el fuego para abrir un nuevo camino. Una semana después del juicio, David recibió una carta. Venía en un sobre blanco sin remitente. Dentro había una sola hoja de papel escrita a mano. Gracias. Yo también fui uno de sus objetivos. Presenté una queja hace 2 años. Me dijeron que no contaba porque no tenía pruebas. Nos las diste a todos. No había nombre ni firma. Solo eso. David la miró fijamente durante un buen rato. Luego la guardó en un cajón con la etiqueta «Conservar». En toda la empresa se estaba produciendo un cambio cultural. Por primera vez en años, los empleados hablaban abiertamente. Las reuniones públicas estaban abarrotadas. Las denuncias anónimas aumentaron, no porque la situación empeorara, sino porque la gente finalmente creyó que algo pasaría. David introdujo una nueva política, el protocolo de dignidad del pasajero. Exigía que un equipo independiente investigara todas las denuncias por discriminación en un plazo de 48 horas. Ningún supervisor podía ocultarlas. Ningún gerente podía ignorarlas. En los vídeos de formación se incluían historias reales, algunas de pasajeros, otras de antiguos empleados. El propio incidente de David se convirtió en parte de la introducción, no para generar compasión, sino para exigir responsabilidades. Mientras tanto, los medios seguían la historia. Los documentales la llamaron «El incendio que cambió una aerolínea». Un titular decía, «De quemado a jefe», cómo un director ejecutivo negro transformó la cultura corporativa. David recibió invitaciones para hablar en conferencias, escuelas e incluso paneles gubernamentales. En un evento, un estudiante le preguntó, ¿no tuviste miedo cuando ocurrió? David respondió, sí, pero no solo tenía miedo de la llama. Tenía miedo de que si me quedaba callado, nada cambiaría. Ese miedo me impulsó a actuar. Otro estudiante preguntó, ¿qué le dirías ahora? David hizo una pausa. Diría que me recordó que estar al mando no te protege del odio, pero puede darte el poder para contraatacar. En la sede de Meridian Air se añadió una foto enmarcada al pasillo principal. Mostraba a David en el podio de prensa con la mano levantada. Debajo una cita. El poder no significa nada si tienes miedo de usarlo para el bien. El personal se detenía a leerla todos los días.
el equipo responsable de ocultar las quejas previas de Tina había sido destituido. La nueva dirección se hizo cargo de recursos humanos, formación y operaciones de vuelo. Y por primera vez, la diversidad en la alta dirección empezó a reflejar a los pasajeros a los que atendían. La historia de David se convirtió en un caso de estudio en las escuelas de negocios, pero a él no le importaban los libros ni los elogios. Lo que le importaba era simple: asegurarse de que nadie más sufriera lo que él sintió ese día. Meses después, David estaba sentado solo en un rincón tranquilo de la sala VIP del aeropuerto. No en primera clase, ni tras un cristal tintado, simplemente junto a la ventanilla, viendo los aviones rodar por la pista. Su teléfono vibró. Era una alerta de noticias. Ex-azafata de vuelo condenada a 8 años por agresión a un director ejecutivo. El artículo detallaba cómo Tina Barnes cumpliría su condena en una prisión estatal. Incluía citas del juez que calificaban sus acciones de calculadas e impulsadas por prejuicios. La última línea decía: este caso desencadenó una de las mayores oleadas de reformas corporativas en la historia reciente de las aerolíneas. David apagó el teléfono y se recostó. No sentía alegría, solo paz. Acababa de terminar de revisar la nueva auditoría de la compañía. Mostraba menos quejas de pasajeros, mayor satisfacción de los empleados y una contratación más inclusiva en todos los departamentos. Las quejas por prejuicios se habían reducido un 63%. Meridian Air había cambiado, y él también. Al otro lado de la terminal, un joven negro estaba sentado con su madre, sosteniendo nerviosamente una tarjeta de embarque. Llevaba un traje que no le quedaba del todo bien y miraba la hora constantemente. David sonrió y se acercó. ¿Volando solo? El chico asintió. Sí, mi primera vez. Voy a ver a mi papá. David metió la mano en su billetera y sacó una tarjeta especial. Decía: asistencia al pasajero, prioridad del director ejecutivo. Se la entregó al chico. Dale esto a cualquier miembro de la tripulación si necesitas algo. Estarás bien. El chico sonrió. Gracias, señor. Mientras David se daba la vuelta para marcharse, la madre del niño le susurró: sé quién eres. Gracias por lo que hiciste. David asintió y se dirigió a su puerta de embarque. En el avión, el personal lo recibió con sonrisas cálidas y respetuosas. Un auxiliar le ofreció agua antes de que siquiera la pidiera. Otro se aseguró de que el niño que había conocido antes estuviera cómodo. David se recostó en su asiento, juntó las manos y observó. Sin focos, sin prensa, solo un cambio silencioso. La compañía ya no estaba ciega, y ya no se quedó callado. Al despegar el avión también lo hizo un legado construido no desde el poder, sino desde el fuego convertido en propósito. Aviso legal. Esta historia es una dramatización ficticia inspirada en problemas reales de discriminación racial y mala conducta laboral. Su único fin es concienciar y educar. Cualquier parecido con hechos o personas reales es pura coincidencia.